Hace tiempo, para ya no pagar, no me lo paguen porque hoy se me olvidaron las pilas. Esta tarde quiero hablar con ustedes acerca de un mensaje que debe existir siempre en la iglesia de Jesucristo. El mensaje de hoy tiene por título La ley real del amor, como dice Santiago. El mundo está necesitado de muchas cosas. El mundo necesita dinero porque no le alcanza el dinero de su trabajo. El mundo necesita encontrar alegría porque no tiene el gozo que solo Cristo puede dar. El mundo necesita infinidad de cosas. Algunos necesitarán trabajo, otros tal vez están escasos de comida, pero hay algo que en realidad el mundo necesita. Hay algo que realmente el mundo necesita. Y el único lugar donde lo puede encontrar es en la iglesia de Jesucristo. Es el único lugar donde el mundo puede encontrar esa necesidad terrible y grande que está necesitando y que se llama amor. Hace unas 3 semanas atrás predicaba acerca del verdadero gozo, la verdadera felicidad, haciendo una diferencia entre lo que es alegría y lo que es felicidad. Se acordarán que les decía que la alegría es momentánea, es pasajera. La alegría depende de tus circunstancias. Si todo está bien, estás alegre. Pero si algo va mal, la alegría se fue. Ya no hay alegría. El gozo es permanente. ¿Y sabe por qué es permanente? Es porque está dentro de nosotros. Ese día en que usted reconoció su pecado, ese día en que usted se arrepintió de su pecado, Cristo entró en su vida, el Espíritu Santo vino a usted y el gozo del Señor está en usted. El gozo sale de adentro hacia afuera. La alegría es de afuera hacia adentro. Les hablaba de algunas cosas que la gente hace para tratar de encontrar un poco de alegría. Pero el amor, como el mismo apóstol Pablo dice, pero el mayor de estos es el amor. El amor cambia vidas. El amor cambia corazones. El amor fortalece las relaciones. Cuando una pareja se casa simple y sencillamente obligado porque tuvieron relaciones y la chica quedó embarazada y por esa necesidad se casan, déjeme decirle que hay un 90% de posibilidades de un divorcio, porque matrimonio sin amor no puede durar. La base de un matrimonio tiene que ser siempre en el amor, y la base de que una iglesia camine junta y estén de acuerdo juntos es el amor. En la iglesia donde no hay amor, no hay unidad. No hay unidad, y donde no hay unidad no hay nada. Como dice ese dicho, la unión hace la fuerza. Y no puede haber unión donde no hay amor. Por eso es importante que nos demos cuenta, hermanos, que nos amemos entre nosotros, pero que despidamos ese amor hacia afuera. Una de las cosas interesantes de los primeros discípulos era, mira cómo se aman. Cuánto amor hay entre ellos. Y una de las cosas que yo busco, y que Dios busca principalmente,
es que la gente pueda decir de la primera iglesia bautista de Jefferson: mira cuánto se ama. Y eso es lo que quisiera transmitirles en esta mañana. Recuerde también que el último mensaje es que si nosotros nos esforzamos y si nosotros obedecemos la ley de Dios, seremos siempre bendecidos. Dios derramará bendición sobre cada uno de nosotros. En Santiago capítulo 2, los versos del 1 al 17 que ya leímos y que es donde vamos a afianzar este mensaje, aprendemos acerca de la orden real, como dice Santiago: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto, mi amado hermano, va mucho más allá de simplemente decir yo te amo. Esto va mucho más allá. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es claro. Significa de la manera que yo procuro estar bien, de la manera que me cuido, de la manera que me protejo, de la manera que me guardo. Debo buscar que mi prójimo también sea guardado y sea protegido. La primera cosa que Santiago nos dice en los primeros versos que leímos es: no tenga favoritismos. No tenga favoritos. Y uno de los grandes problemas a veces en las iglesias es que se forman grupos. Soy enemigo de los grupos. Se forman circulitos. Y en ese circulito nadie más puede entrar más que los que forman parte de ese círculo. La iglesia no hay círculos. La iglesia es una. Y todo el mundo debe caber ahí, en la iglesia. Y venir a ser parte de la iglesia como una sola. No un grupito aquí, otro grupito allá, no. Y somos uno. Y no tenemos favoritos. Nadie es favorito de nadie. Y Santiago lo explica muy bien en estos versículos que ya leemos. Lo primero que dice que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo, dice, sea sin acepción de persona. Sea sin acepción de persona. Somos muy dados a juzgar a la gente. Somos muy dados a simple y sencillamente, viendo lo exterior de las personas, a juzgarles. Y no solo a juzgarles, a condenarles. Somos muy dados a señalar a los demás. Recuerde una cosa: cuando usted señala a alguien, un dedo está señalando a esa persona, pero 3 dedos lo están señalando a usted. 3 dedos te están señalando a ti. Cuando tú señalas, mira, ese es esto, o ese, o ese era. 3 dedos te están señalando a ti. Quiero que tengas muy bien presente. Sea sin acepción de personas. En esta iglesia debe caber todo el mundo. Chinos. Y si viene algún chino, Dios nos va a dar a alguien que pueda traducir el chino. Americanos. Quien sea. Tiene que caber en esta iglesia y ser aceptado como nos aceptamos nosotros mismos, de la misma manera. De la misma manera. Levantar al hermano caído. Levantar al hermano caído y no juzgarlo. Hay que entrar en su corazón y hay que entrar en su mente para que te puedas dar cuenta por qué el hermano ha caído. Dios nos manda a levantarlo, no a tirarlo. Dios nos manda a levantar al árbol caído, no a hacer leña del árbol caído. Debemos aprender a apoyar a nuestro hermano débil. Debemos aprender a apoyar a aquel hermano que está pasando por alguna situación que le ha hecho alejarse de la iglesia. Santiago da un ejemplo muy claro aquí.
Dice, si en vuestra iglesia, en vuestra congregación, entra un hombre, y vamos a actualizarlo, entra un hombre bien vestido, traje, corbata de seda, un anillo aquí en la mano grande, y también entra un pobre desarrapado, con el pantalón roto, y tal vez como lo usan ahora los muchachos allá, con el pantalón caído ahí, enseñando casi las pompis. Dice Santiago, a ese bien vestido lo llevas y lo pones en el mejor lugar, pero al otro le dice, siéntate ahí en el suelo, ese es tu lugar. Dice Santiago, no, ambos tienen el mismo valor para Dios, y ambos deben tener el mismo valor para nosotros. Sea quien sea, tenga lo que tengo. Así que lo primero, si usted es cristiano, no debe tener favoritismo, dice Santiago. No debes tener favoritismo. Lo mismo el pobre que el rico. Son bienvenidos, apreciados y queridos. No debemos juzgar a nadie, hermanos, basados en las apariencias externas. Tatuaje, pantalones colgando o camisas sin corbata. Muchas veces somos dados a eso. Yo me acuerdo cuando en la primera se quejaban a veces de un supervisor o de un corredor de línea. Yo les decía, ¿por qué no investigas por qué situación está pasando ese corredor o ese supervisor? Al rato ese hermano o esa hermana que se quejaba me decía, pastor, tiene razón. Su esposa lo dejó, o acaba de morirse un hijo, o acaba de pasar lo otro, ¿le entiendes ahora? A veces, hermanos, nos dejamos llevar por las apariencias externas sin darnos cuenta qué hay en el corazón, qué hay en la mente, por qué situación está pasando esa persona, qué situación está viviendo que no le deja ser completamente feliz. Y se vuelve agresivo y hace cosas que dañan, y es posible que muchas personas sean afectadas. Pero aprende a, antes de juzgar, conocer bien a la persona. Antes de juzgar a alguien, trata de conocer a la persona. No te dejes llevar por los chismes. No te dejes llevar por lo que la gente dice de una X persona. Primero conócela y después sabrás qué hacer. Hace tiempo escuché la historia de un joven llamado Bill. Bill era un joven universitario, estudiaba en una universidad y enfrente de él estaba una iglesia, de esas iglesias metodistas, pero que son wesleyanas, que son 100% tradicionalistas. Era una iglesia muy grande, sumamente grande la iglesia. Estaba llena como todos los domingos. No había un solo lugar desocupado. Y ese joven, estando enfrente de la universidad, sintió el deseo de ir a la iglesia. Y empezó a caminar por el pasillo de la iglesia. Este joven era tatuado, usaba los pantalones abajo de la cadera, llevaba una camiseta rota y unos pantalones rotos. Y en esa iglesia todo el mundo muy bien vestido, de corbata, todo perfectamente elegante era la gente en esa iglesia. Y fue entrando y la gente se le quedaba viendo. Y la gente empezó a extrañarse que un joven así, como no encontró lugar, ¿sabe lo que hizo? Fue y se sentó en la alfombra cerca del púlpito. El pastor lo estaba mirando todo, como aquel joven había venido caminando. Y de repente un anciano de unos 80 años, que era uno de los sugieres ese día, se levantó de su lugar y empezó a caminar con un bastón, ahí apenas podía el pobre. Y como era larga la iglesia, dilató para llegar.
Así que mientras llegaba, un montón de pensamientos empezaron a correr por la gente. Unos pensaban, segurito hasta lo va a sacar. Otros decían, lo que haga con el joven tiene toda la razón de hacerlo. Y así una serie de comentarios cuando aquel anciano se acercó llegó a donde estaba el joven al fin y se sentó al lado del joven para que no estuviera solo. Se oyó un gran suspiro. Nadie lo podía creer. Aquel anciano bien vestido, que apenas podía caminar, hizo un esfuerzo para sentarse al lado de aquel joven para que no se sintiera solo. Cuando el pastor vio a aquel, les dijo, el sermón que voy a predicar, puede ser que al salir de la iglesia ya lo olvidaron, pero lo que hoy han visto, no lo van a olvidar nunca. No te fijes en la apariencia. No sabes cuándo alguien necesita de Dios. Y pasó enfrente de nuestro templo y entró porque tenía una necesidad grande de Dios. Tal vez no venía listo y preparado para venir a la iglesia y entró tal y como él estaba. Mis amados hermanos, una de las grandes cosas que este anciano hizo fue decir, no tengan favoritos, amen y acepten a todos por igual. Amen y acepten a todos por igual. No juzguemos a las personas basados en lo externo, como dice Santiago 5 y 7, dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habréis afrentado al pobre. ¿No nos oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? En otras palabras, no despreciemos a aquel porque es pobre. No despreciemos a aquel porque tal vez no tiene mucho. Hay un pasaje allá en Samuel capítulo 16, verso 7. Cuando Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí para elegir al que sería el sustituto de Saúl. Y se nos dice allá en Samuel 16, 7 que cuando vino el primero era un hombre hermoso, grande de estatura, fuerte, y Samuel en el mismo instante que lo vio dijo, este es. Y Dios le dijo, no, ese no es. El hombre mira siempre, simple y sencillamente lo que hay en el exterior de la persona, pero yo veo el corazón. Yo sé qué hay realmente en el corazón de una persona y puedo conocer exactamente cómo esa persona desarrollará el ministerio a que lo tengo designado. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce quién nosotros somos. Por eso es importante tener mucho cuidado cuando juzgamos a alguien sin siquiera saber quién es. ¿Qué es el prejuicio? Prejuicio significa prejuzgar, o sea, juzgar a alguien antes de conocer su carácter, antes de saber quién es. Simplemente lo ves y lo juzgas. Eso es prejuicio. Eso es un prejuicio. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto de prejuiciar a una persona antes de conocerla? ¿Cómo? Bueno, simple y sencillamente se hace de la siguiente manera, por la raza. Hubo un tiempo en Estados Unidos después del 9/11 que todo el mundo que tenía aspecto de árabe
lo atacaban y lo despreciaban y era perseguido en este país, simplemente por su raza. Podemos ver en muchos estados, y aún a veces en este estado ha pasado, una persona que va manejando simplemente por su color, aunque no haya cometido ninguna infracción de tránsito, lo detienen el policía. ¿Pero qué hice? No hiciste nada, nomás quiero ver tus papeles. ¿Sabe que se responden a una demanda? Y ya ha habido ese tipo de demanda de personas que han sido detenidas sin haber cometido ningún problema en el tránsito. Pero no solamente, hermanos, es por la raza, por la edad. Hoy en día qué difícil es encontrar trabajo para una persona que ya pasa de los 50. Y más, si aquí es difícil, mucho más es en México. Aunque aquí hay cierto tipo de facilidades para las personas que ya están jubiladas y tienen más de 60 y tantos años, tienen trabajos de medio tiempo, trabajan unas 3, 4 horas, más que nada lo hacen para un rato de entretenimiento y para distraerse más que por el dinero que puedan ganar, por la situación económica. Somos muy dados a prejuzgar a la gente por su situación económica. ¿Saben que hay dos maneras de sentirse ofendido? Por ejemplo, hay el orgulloso, que es rico y no puede ver a los que no son de su categoría. Pero también hay el orgulloso que es pobre. Y esto nos sucedió a nosotros allá en la ciudad de Westlaco, en el Valle de Texas. Había un hermano que ya está en la presencia del Señor, muy rico, y iba a nuestra iglesia. Tenía una casa preciosa con una alberca bien grande. Y este hermano era tan sencillo, pero tan sencillo, que siempre se paraba y decía: hermanos, el sábado voy a hacer un cucao, voy a hacer carne en mi casa, y todo el mundo sin excepción está invitado. Y usted podía ver en su casa pobres, más o menos de una situación media, pero había un hermano que yo le pregunté: hermano, ¿y usted por qué no fue a la casa de Ronnie? Mi hermano se llamaba Ronnie, no sé qué nombre le ha puesto ahora al Señor. Dice: no, que no ve que es un hombre rico, que quién sabe qué. Digo: hermano, pero aquí el orgulloso es usted, no él. El que está pecando de orgullo es usted. Fue sincero en su invitación. Tenía un rancho inmenso y nos invitaba muchas veces a su rancho a pasear, y ese hermano nunca iba. Hay dos maneras de ser orgulloso: el rico, que es orgulloso y que no puede ver al que no tiene, y el pobre, que es orgulloso y piensa que porque el rico lo invita a su casa lo está haciendo para burlarse de él. Ambos son orgullosos. Así que la situación económica puede ser de un rico para un pobre o de un pobre para un rico. Muchos por la educación. Hace tiempo había una joven que estaba en la universidad. No voy a decir quién porque ellos siempre ven este video. Esta señorita estaba estudiando para licenciada, estaba ya como en el segundo o tercer año, y prediqué un sermón parecido, no igual a este. Y entonces, después de que terminé, me preguntó: pastor, ¿pero cómo va a ser posible que yo pueda tener y aceptar a un como más grande que yo, porque prediqué sobre eso, de pensar en los demás como más grande que nosotros? ¿Cómo puedo yo pensar eso del hermano X, que es un ignorante, no sabe ni leer ni escribir? Y ahí está lo importante de considerar al hermano mayor, que puede reconocer que aunque él no tiene algo que enseñarle. Yo recuerdo que siempre que iba a Veracruz, años atrás,
Siempre iba a visitar la iglesia pentecostés donde yo conocí por primera vez el Evangelio. No a Jesús, el Evangelio. Era una iglesia que estaba ubicada cerca de donde nosotros vivíamos. Pero un día ese dueño del terreno supuestamente se lo había dado a la iglesia, pero la iglesia nunca pidió papelito. Así que cuando aquellos hermanos construyeron ese templo hermoso y precioso, el hombre aquel con policía y todo les quitó todo. Porque como dice el dicho, que el que construye en tierra ajena pierde la tierra y pierde la casa. Así que encontraron un terreno muy lejos, pero muy lejos de nosotros. Así que desde chamaco dejamos de ir. Yo era un chamaco de unos 10 años, yo creo, cuando íbamos a esa iglesia. Pero después que supe dónde estaba y que me conocieron los hermanos y eso, me gustaba ir a dar una vueltita. Y había un hermano lindo, precioso. Miren, hermanos, este hermano, para leer la Biblia, la leía cantada. Reto, clausura. Casi no sabía leer, hermano. ¿Saben qué trabajaba? En un lugar donde limpian ropas, pero ni siquiera manejaba la planchadora o la lavadora, sino que en una bicicleta tenía una cajita y ahí colgaba la ropa para ir a entregar. Ese era su trabajo del hermano. Ese día le tocaba predicar al hermano. Y predicó, por supuesto. Cuando llegué y el hermano me vio, dice: hermano Chuchito, qué bueno, me salvó. Digo: ¿le salvé de qué? Pues es que yo tenía que predicar hoy. Yo no me he salvado. Yo me voy a sentar aquí y me voy a sentar en medio enfrente para escuchar. Usted tiene mucho que enseñarme a mí. Tal vez si hubiera sido otro, me hubiera dicho: no se preocupe, hermano, siéntese, yo predico. Yo vengo a aprender de usted. Yo vengo a escuchar a usted hoy. Si el pastor quiere que venga y predique otro día, que me lo diga ahorita y vengo otro día. Nunca haga menos a nadie. Porque sepa o no sepa, ese que no sabe, tal vez tiene más sabiduría que tú y más sabiduría que yo con todos mis estudios. Yo nunca he pensado y nunca pensaré que puedo ser más que alguien simplemente por los estudios que he tenido. Y ustedes ven cómo los trato. Ustedes son igual a mí. Yo no los trato como viéndolos así de arriba para abajo. Los trato de igual a igual. Usted es mi hermano. Usted es mi hermana. No puedo ser mayor que usted. Tengo el privilegio de estar aquí al frente de usted, pero no soy mayor que usted. Y así debe ser en esta iglesia. Como dice el apóstol Pablo, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe de tener. Y en otra parte debemos considerar a los demás como mayores a nosotros mismos. Sepa leer o no sepa leer, debemos considerarlos como mayores a nosotros mismos, porque Él tiene mucho que enseñarnos, mucho que enseñarnos. Así que debemos amar y aceptar a todos por igual. Debemos amar y aceptar a todos por igual. Quiero decirles que el domingo próximo cumplimos 4 años de haber iniciado en este lugar, pero mucho más desde que iniciamos allá en los departamentos. Y doy gracias a Dios que en este lugar no he visto que nadie pueda hacer diferencias entre una persona y otra. Doy gracias a Dios por eso. Todos nos tratamos de igual a igual. De igual a igual. Ahora, esto que les hablo no significa que tenga usted que ser amigo de todos, pero sí significa que debe tratar a toda la gente con respeto.
debe tratar a toda la gente con respeto. Dice Santiago, allá en los versos del 8 al 13, acerca de la ley. Dice que si usted cumple toda la ley, pero si falla usted en un solo punto de la ley, dice, ya te hiciste responsable de toda la ley. Ya te hiciste responsable de toda la ley. Por lo tanto, como dice el verso 13, porque juicio dijo, sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quiere misericordia de parte de Dios? ¿Quiere que Dios tenga misericordia de ti? ¿Quieres que Dios te ame? ¿Quieres que Dios te bendiga? Sé bendición para los demás. Sé bendición para los demás. Y Dios estará fluyendo cada día más y más, dándote bendición tras bendición tras bendición, cuando sabes compartir los bienes que Dios te ha dado. Y sobre todo, cuando das a la iglesia la 10ª parte de todas tus entradas. La 10ª parte de todas sus entradas. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Pero Él solo nos pide el 10º de todo lo que Él nos da. Él nos da 100. Simplemente nos pide 10. Cuando damos, Dios nos da. Eso me dice. Pero nunca dé para que Dios le dé, sino dé porque Dios ya le dio. Es la ley del amor. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Hay una parte donde dice que ni siquiera le digamos al hermano tonto. Ya pecamos. Ya nada más con llamarle al hermano tonto, que es la palabra fatuo. Que si llamamos fatuo a nuestro hermano, ya pecamos contra el hermano. Llamar tonto a un hermano es pecar contra el hermano. Dios quiere que nos amemos en palabra y en acciones. Hay una advertencia. Dios nos va a juzgar un día. Si somos misericordiosos, recibiremos misericordia. Entienda esto. Dios a ti y a mí nos va a juzgar un día. Dice la Biblia que todos compareceremos delante del trono de Dios. Todos. Unos para perdición eterna y otros para salvación eterna. Pero todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Ahora, ¿cómo podemos practicarlo? ¿Cómo podemos poner en acción este amor que Dios quiere que nosotros tengamos para nuestros semejantes? ¿Cómo vamos a amar a los demás? ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Bueno, precisamente de esto es de lo que se trata el cristianismo. De esto es de lo que se trata el cristianismo. De poner en práctica lo que aprendemos. De poner en práctica lo que leemos. La Biblia no se lee como se lee el periódico o el paquín o la historieta X. La Biblia se lee para aprender y para hacer lo que nos dice. Si usted no lee la Biblia con el propósito de ver qué Dios quiere que usted haga, la está leyendo mal. La está leyendo completamente mal. Mire lo que dice Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Quieres que la gente sepa que eres discípulo de Jesucristo? ¿Quieres que todos sepan que eres discípulo de Jesucristo? Juan 15, 12 y 13 nos lo dice claramente. Debemos amar a los demás de la misma manera que Cristo nos amó a ti y a mí. ¿Y cómo nos amó? Estuvo dispuesto a ir a la cruz
a sufrir las penas más terribles, a ser atribulado, apaleado, colgado en la cruz, su sangre derramada. Así quiere Jesús que amemos a nuestro prójimo. Estar dispuestos hasta el sacrificio si es necesario para amar a nuestro prójimo. Allá Juan en su primera carta también nos dice que Dios es amor y que si somos hijos de Dios debemos amar a los demás. Ser hijos de Dios es amar a nuestros semejantes. No hay nada más importante que la familia. Óigame bien. No hay nada más importante que la familia, entiéndame. La familia es sumamente importante. Dios creó la familia. Y no hay nada más importante que la familia de Dios. También la familia de Dios es sumamente importante. Y lo que debe haber en la familia de Dios es amor, el uno por la una, por el otro o por la otra. La familia debe ser el centro del amor. En la familia el amor debe ser exaltado. En la familia el amor debe ser importante, es más, lo más importante debe ser la familia. Y en la familia de Dios tiene que ser sumamente, pero sumamente importante. No hay nada más importante que la familia de Dios. Amémonos unos a otros. No se trata de la construcción. No se trata de este edificio. No se trata de estas paredes que se hicieron un día. Aunque es bueno tener un buen edificio, aire acondicionado, calefacción para el tiempo de frío, no hay problema. Pero no se trata, la familia no es este edificio. La familia de Dios somos tú y yo. Tú y yo somos la familia de Dios. Y Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo. Hoy quisiera que al salir de este lugar abrace usted a alguien y con sinceridad le diga te amo. Abrace usted a alguien. Perdone a alguien hoy si le ha ofendido en algo, perdónelo. Y si se encuentra hoy a alguien que está en necesidad y que usted sabe que está en necesidad, ayúdelo. Ayúdelo hoy. Santiago 2:14 al 17 quiero dejarlo como un reto. Y lo quiero leer otra vez. Ya lo leímos, pero voy a leerlo de nuevo. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Primera cosa. Aquí Santiago no está hablando de una salvación por obra. Aquí Santiago está diciendo, si alguien tiene fe, esa fe es salvadora. Si tú has creído en Cristo, si tú has hecho de Cristo el Señor y Salvador personal de tu vida, dice Santiago, tiene que haber obras buenas. No para salvarte, sino porque eres salvo. No para salvarte, sino porque eres salvo. El cristiano hace obras buenas no para ser salvo, sino las hace porque es salvo. El ladrón roba, y no roba para hacerse pecador. Roba porque es pecador. ¿Me entienden? El ladrón no se hace pecador porque roba. El ladrón roba porque es pecador. Es lo mismo con el cristiano. Es exactamente lo mismo. El cristiano no hace obras para salvarse. Hace obras porque es salvo. Amén. Santiago no está hablando de una salvación por obras, para nada.
Está diciéndonos a ti y a mí, si eres algo, si ya eres cristiano, muéstralo. Que la gente lo vea a través de lo que haces. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguien de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El cristiano hace religión, no tiene religión. ¿Me entiende? Nosotros no tenemos religión, nosotros hacemos religión. ¿Cuál es la verdadera religión sin mancha? Visitar a las viudas, a los presos, ayudar al huérfano, al necesitado, etcétera, etcétera. Eso es religión. Y una vez que somos salvos, debemos hacer esa religión. Amar a nuestros semejantes y proveerles para sus necesidades. ¿Es usted ya un cristiano? ¿Ya Cristo mora en ti? Entonces, hermanos, vamos juntos, vamos a buscar formas de expresar nuestra fe en el amor todos los días. Vamos a expresar nuestro amor todos los días. Vamos a recibir el amor de Dios y luego a comprometernos a amar a Dios y amar a la gente con nuestras vidas. Vamos a comprometernos con Dios a hacer eso, a amar a la gente y amar a Dios y a la gente con nuestras vidas. Yo les hago un reto. Tal vez usted tiene vecinos hispanos, o tal vez conoce usted a alguien que sabe que no va a ninguna iglesia. Una manera de mostrar que amas a tu vecino es dándole la oportunidad, por medio de compartirle el amor de Dios en Jesucristo. Es tu gran oportunidad de demostrar hoy el amor a tu vecino, compartiéndole lo que Cristo ha hecho en ti y lo que Cristo puede hacer en él. ¿Me explico? Tal vez trabajas con alguien que no es cristiano. Busca la oportunidad. No lo hagas cuando están trabajando, pero a la hora de la comida, a la hora del descanso, puedes tener una oportunidad de compartir con él el mensaje del Evangelio. Cuando Cristo mora en ti, tu vida debe demostrar la vida de Cristo, porque la vida eterna es la vida de Dios viviendo en nosotros. ¿Lo cree? ¿Qué va a hacer usted con este mensaje? ¿Qué va a hacer con esta palabra que hoy fue expuesta en la palabra de Dios? Irás y buscarás al necesitado, o simplemente saldrás de esa puerta y lo olvidarás para siempre. Que Dios pueda hacer en ustedes que este mensaje tenga fruto, y fruto de vida y vida eterna. Yo invito a alguien, si está aquí alguien en esta mañana y quiere aprender a disfrutar el amor de Dios en su vida y compartir este amor de Dios con los demás, simplemente reconoce que eres pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores y estamos separados de Dios, pero también la Biblia dice que la salvación, la vida eterna, es un regalo que Dios nos da, y lo único que tenemos que hacer es estirar la mano para recibirlo. Si hay alguien en esta mañana que quiere recibir ese regalo de Dios, estire una de sus manos hacia arriba, y de esta manera el amor de Dios estará en ti. Usted ya ha hecho esta decisión antes, ¿verdad, hermana María? Entonces Dios le bendiga, qué bueno que lo confirma. Gracias, hermana. ¿Alguien más que nunca lo haya hecho? Que nunca haya